Hola profesores, compañeros y compañeras y público en general. Bienvenidos. Para entender lo que nos llevó a la disciplina de la psicología comparada, debemos entender el contexto de los acontecimientos y las ideas que venían delineando lo que posteriormente serían los descubrimientos de Charles Darwin. Entre aquellos filósofos que ya intuían la idea de la evolución, la veríamos desde Lucrecio hasta Anaximandro. En el romanticismo, que nació a causa de la enorme fuerza que tomó el materialismo en las ciencias naturales, como contexto general del debate filosófico estaban los dos bandos, el idealismo y el materialismo. En las ciencias naturales, por ejemplo, tenemos al geólogo inglés Charles Lyell, que venía defendiendo la idea del evolucionismo geológico. Otra ciencia natural que además fue el empuje principal en darle forma y guiar las ideas del evolucionismo, lo encontramos en la biología. Clarke, en su Historia Natural, defendía un desarrollo histórico continuo, en donde las especies cambian en relación al medio. Jean-Baptiste de Lamarck, naturalista francés pionero y el principal en dar los cimientos de la teoría evolutiva, con su teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, mencionaba los aspectos de la adaptación al medio. Habló sobre la función que crea el órgano, transmisión de los caracteres, premisas que especificaban más el camino a la idea evolucionista. Otro de los científicos que se sumaban al contexto se encontraba el fisiólogo inglés Herbert Spencer. Con su contribución de los principios de la psicología, mencionaba las ideas del cambio, la adaptación, la diferenciación, utilidad, y hacía mención de los reflejos como simples e infinitos. Ya en el año 1976, en Londres, en el observatorio de Greenwich, el astrónomo Maskelyne y su asistente Ginebrook se encontraban trabajando y registrando los tiempos de tránsito de las estrellas por las retículas de sus telescopios. En esas bitácoras se llegaba a encontrar errores de una diferencia de un segundo. A causa de ello, lo destituyeron. 10 años después, Friedrich Bessel, astrónomo alemán, concluyó después de un análisis que las diferencias encontradas eran a causa de las diferencias de los tiempos de reacción. Esas diferencias individuales, posteriormente los astrónomos formularían las ecuaciones personales del error. Los primeros laboratorios de psicología comparada. En definitiva, se necesitó de procesos experimentales para poder indagar en las hipótesis y conjeturas que se desarrollaron a partir de la intención de entender más a fondo la conducta animal. Es así que, tomando inspiración en el laboratorio experimental de psicología de Wundt, empezaron a surgir nuevos laboratorios experimentales, pero esta vez orientados en la conducta animal. A continuación mencionaremos brevemente algunos de estos laboratorios y a sus fundadores. George Romanes, considerado el padre de la psicología comparada y gran amigo de Darwin, fundó un laboratorio en Escocia donde trabajó con diferentes especies de animales marinos para recabar información respecto a la evolución del pensamiento y el lenguaje. Edward Dworkin es considerado el iniciador de la psicología experimental en animales, trabajando desde un laboratorio donde introdujo la implementación de aparatos para experimentar, como lo fueron el uso de laberintos y jaulas. Willard Small fue el primero en usar a las ratas en experimentos, fundando un laboratorio dedicado únicamente al análisis de su conducta, donde creó lo que se considera el primer laberinto para estos animales. Robert Jacques, desde 1925, ya trabajaba en un laboratorio en New Haven con chimpancés, y poco después, y orgullosamente, dirigió el laboratorio de biología de primates en la Universidad de Yale, donde pudo continuar con sus investigaciones sobre estos especímenes. Estos son apenas algunos ejemplos de todos los laboratorios que surgieron con la necesidad de entender más la conducta animal. Es así que en este periodo se hicieron grandes avances respecto a la psicología experimental y la psicología comparada, lo cual ha servido para el trabajo mutuo que se tiene dentro del entendimiento de la conducta en general, ya sea de humanos o de otras especies. Génesis y desarrollo de la psicología comparada. Una importante frontera que se tuvo que derribar en pro del avance de la ciencia fue la constituida desde la época de Descartes, donde se promovió con gran entusiasmo hacia una marcada diferencia en la explicación entre el comportamiento de todas las otras especies animales y el humano. Y aunque desde épocas remotas ya existían importantes antecedentes respecto a la conducta animal, no fue hasta mediados del siglo XIX, con la llegada de las teorías darwinianas, que el estudio formal de la conducta animal vino a dar una fuerte influencia a la psicología. En este momento histórico podemos decir nació la psicología comparada, en un esfuerzo por estudiar, analizar, clasificar y dar explicación a la conducta animal. Es así que se promueven varios enfoques al respecto. Entre ellos podemos destacar la escuela anecdotista, que concluyó que los animales tienen un cierto grado de inteligencia. También estuvieron que los que, partiendo del reduccionismo, opinaban que el comportamiento animal dependía solo del instinto, y entre muchos otros enfoques también se encontraba quienes postulaban que el comportamiento animal estaba guiado por una tendencia de reacción. En este estudio formal de la conducta animal se tuvieron dos tendencias principales de trabajo, una con fuerte influencia en Norteamérica, que trabajó desde los laboratorios, y otra parte en Europa, donde se prefirió observar al animal en su medio natural. A su vez, para explicar el origen del comportamiento animal, estuvieron quienes tomaron como determinante principal el medio ambiente y quienes consideraban un factor más decisivo a la herencia genética. A continuación, veremos más a fondo algunos de estos enfoques y su desarrollo. Frenología.
Según con la frenología, las facultades de una persona podían ser deducidas por la forma de su cráneo. En 1810, Gall y Spurzheim empiezan a publicar el primer gran tratado de frenología titulado Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso en general y del cerebro en particular, con observaciones sobre la posibilidad de reconocer disposiciones intelectuales y morales del hombre y de los animales por la configuración de sus cabezas. Un ejemplo es, las personas que tienen frente amplia son las más inteligentes, o los que tienen ojos prominentes son los que tienen mejor memoria. En 1815, Pasteur inventa el término frenología. Este tema tuvo mucho éxito en la década de 1820 y actualmente ha dejado de tener importancia. Fisiognomía. Destacan Gaspar Lavater, quien pretendió conocer las inclinaciones y el carácter de las personas por los rasgos fisonómicos. César Lombroso hizo una catalogación de los rasgos somáticos y craneanos que caracterizaban a los distintos delincuentes. Estudios del tiempo de reacción. Helmholtz, en la década de 1850, intenta medir la velocidad del impulso nervioso. Para ello aísla un músculo y su correspondiente nervio motor en una rana, estimulando en distintos tipos de nervio, y observó el tiempo exacto entre la estimulación y el tiempo muscular, pudiendo registrar así el tiempo de reacción fisiológico. En la década de 1860, Donders y de Jager comprueban la importancia de los factores fisiológicos y psíquicos del planteamiento experimental de los tiempos de reacción, diseñando 3 clases de experimentos con sujetos humanos. Experimento de reacción sencilla. Se tiene que responder oprimiendo o soltando un interruptor lo más rápido posible al presentarse un estímulo. Experimento de reacción de discriminación de Donders. Se presentan varias clases de estímulo teniendo que responder rápidamente solo a uno. Experimento de reacción de elección. Ante 2 estímulos responderá de diferente manera a cada uno. Experimento de tiempo de reacción de tipo asociativo. El sujeto, ante una palabra o frase, debe responder con otra palabra contraria. El aparato más usado para medir el tiempo de reacción entre estímulo y respuesta fue el cronoscopio diseñado por Matthias Hepp en 1942 e inventado 2 años antes por Wheatstone. En los laboratorios de Leipzig y en los primeros de América, sirven estos experimentos de reacción para estudiar procesos mediadores entre estímulo y respuesta, como sentido estimulado, intensidad de estimulación, presentación del estímulo, castigo, drogas, té, café, alcohol, etc. Todo esto para mejorar los tiempos de reacción en ciertas profesiones como pilotos, conductores, práctica de artillería, etc. En la actualidad se usan cronoscopios eléctricos, la cual permite una variada combinación de situaciones de estímulo y respuesta. Tipologías. ¿Sabías que Hipócrates y Galeno hicieron una tipología que clasificaba a las personas según diferencias de predominio de sangre, que daba lugar a los tipos sanguíneo, flemático, colérico y melancólico? Uno de los pioneros de este movimiento fue Achille de Giovanni, a quien se le deben los conceptos de normotipo y ectotipo. Normotipo se refiere al hombre equilibrado somática, funcional y psicológicamente, y ectotipo sirve para representar las desviaciones del normotipo. Jacinto Viola, 1893, hace la clasificación de las ectipias y según sus tipologías corresponde un modo de ser psíquico determinado. En Alemania destaca Kretschmer por su tipología en las observaciones de enfermos de psicosis maníaco-depresivos y esquizofrenia. Su obra más importante es Constitución y Carácter. En 1942, Sheldon, profesor de la Universidad de Harvard, publica el libro Las variaciones del temperamento, el cual se basa en el método de observación ocular y en la valoración comparativa. Examinó fotografías de 4.000 estudiantes teniendo como base 50 rasgos específicos sacados de la literatura. Así se obtienen los 3 tipos de elementos estructurales en los que se basa la tipología: endomorfismo, mesomorfismo, ectomorfismo. Se basa en la ley de parsimonia, la cual es el comienzo del punto de vista objetivo o reduccionista para las investigaciones en este campo de la psicología. Aunque no es fácil determinar quién hizo los primeros experimentos con animales, se considera al psicólogo inglés Lloyd Morgan como el iniciador de la psicología experimental animal en el campo, mientras que Thorndike es el iniciador de la psicología experimental animal en el laboratorio.
Mahler fue el primero en usar a la rata como animal experimental y el primero en construir un laboratorio con una maqueta laberinto para sus experimentos. La palabra etología es usada en Francia desde el siglo XVIII como parte de la zoología, pero en el siglo XX, gracias a Konrad Lorenz, se convierte en ciencia independiente separándose de la zoología. Estudios de Galton. Este psicólogo de origen inglés aportó el método biométrico, también siendo el primero en aplicar métodos de estudio para medir la inteligencia. Introdujo cuestionarios y encuestas, inspirado en el trabajo de Darwin. Quería demostrar los rasgos, tanto como la fisionomía, la altura y hasta la inteligencia, desarrollando así temas como la eugenesia. Teorías sobre el origen de las diferencias individuales. Si bien los individuos se exponen a medios a partir de sus intereses personales, estas teorías se centran en la psicología de las personas, quitando que sean una masa homogénea, ya que cada individuo tiene características únicas, tanto en personalidad como en conducta. El comportamiento de los animales se ha estudiado desde una perspectiva ambientalista o geneticista. Para los ambientalistas, el factor determinante de la conducta es por supuesto el ambiente. En 1924, Tolman cruzó entre sí ratas que mostraron ser más hábiles en solucionar problemas en el laberinto, y por otro lado, también cruzó a ratas menos hábiles, comprobando que la descendencia de las más eficaces es más hábil que la de las otras. Estos estudios fueron continuados por Tyrone y Jeffries en 1931, por Heron en 1941 y por Thompson en 1954. Actualmente, Dilger cruzó dos especies de pájaros que cargan de distinta manera sus materiales para el nido, observando posteriormente sus tendencias en la descendencia. Se basa en la ley de parsimonia, la cual es el comienzo del punto de vista objetivo o reduccionista para las investigaciones en este campo de la psicología. Aunque no es fácil determinar quién hizo los primeros experimentos con animales, se considera al psicólogo inglés Lloyd Morgan como el iniciador de la psicología experimental animal en el campo, mientras que Thorndike es el iniciador de la psicología experimental animal en el laboratorio. Mahler fue el primero en usar a la rata como animal experimental y el primero en construir un laboratorio con una maqueta laberinto para sus experimentos. La palabra etología es usada en Francia desde el siglo XVIII como parte de la zoología, pero en el siglo XX, gracias a Konrad Lorenz, se convierte en ciencia independiente separándose de la zoología. Estudiado desde una perspectiva ambientalista o geneticista. Para los ambientalistas, el factor determinante de la conducta es por supuesto el ambiente. En 1924, Tolman cruzó entre sí ratas que mostraron ser más hábiles en solucionar problemas en el laberinto, y por otro lado, también cruzó a ratas menos hábiles, comprobando que la descendencia de las más eficaces es más hábil que la de las otras. Estos estudios fueron continuados por Tyrone y Jeffries en 1931, por Heron en 1941 y por Thompson en 1954. Actualmente, Dilger cruzó dos especies de pájaros que cargan de distinta manera sus materiales para el nido, observando posteriormente sus tendencias en la descendencia. Génesis y desarrollo de la psicología comparada. Una importante frontera que se tuvo que derribar en pro del avance de la ciencia fue la constituida desde la época de Descartes, donde se promovió con gran entusiasmo hacia una marcada diferencia en la explicación entre el comportamiento de todas las otras especies animales y el humano. Y aunque desde épocas remotas ya existían importantes antecedentes respecto a la conducta animal, no fue hasta mediados del siglo XIX, con la llegada de las teorías darwinianas, que el estudio formal de la conducta animal vino a dar una fuerte influencia a la psicología. En este momento histórico, podemos decir nació la psicología comparada, en un esfuerzo por estudiar, analizar, clasificar y dar explicación a la conducta animal. Es así que se promueven varios enfoques al respecto. Entre ellos podemos destacar la escuela anecdotista, que concluyó que los animales tienen un cierto grado de inteligencia. También estuvieron que los que, partiendo del reduccionismo, opinaban que el comportamiento animal dependía solo del instinto, y entre muchos otros enfoques también se encontraba quienes postulaban que el comportamiento animal estaba guiado por una tendencia de reacción. En este estudio formal de la conducta animal se tuvieron dos tendencias principales de trabajo, una con fuerte influencia en Norteamérica, que trabajó desde los laboratorios, y otra parte en Europa, donde se prefirió observar al animal en su medio natural. A su vez, para explicar el origen del comportamiento animal, estuvieron quienes tomaron como determinante principal el medio ambiente y quienes consideraban un factor más decisivo a la herencia genética. A continuación, veremos más a fondo algunos de estos enfoques y su desarrollo. Psicología general y psicología comparada. Mientras que la psicología general solo se dedica al estudio de la mente en un sentido común solamente en los humanos, en función de su emoción, conciencia, atención, percepción, cognición, motivación, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, memoria, conocimiento y resolución de problemas, pero esto solamente en el campo de lo humano. Mientras que la psicología comparada se dedica a estudiar la conducta humana con las diferentes especies animales. Trata así de comprender la evolución genética de los comportamientos, la evolución filogenética de los comportamientos. Así es el caso de simios que han logrado comunicarse con nosotros a través del lenguaje de señas.
Gracias a los avances de las ciencias biológicas y de las aportaciones de los diferentes científicos de las ciencias naturales, la psicología, como ciencia, comenzó a solidificar sus métodos y objetos de estudio. Así, la psicología comparada tomó mucha fuerza al identificar y especificar sus objetos de estudio. Los laboratorios se diversificaron y cobraron una diversidad de experimentaciones y metodologías de estudios para entender las funciones, similitudes y comparaciones entre los animales y los seres humanos. Sin las contribuciones de Darwin, quizás la psicología comparada y diferencial hubiese tardado mucho más tiempo en desarrollarse.